Ya, compañero. Empezamos. A ver. Buenas noches, profesor Álvarez, profesor Palomares. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de política monetaria y su impacto en el crecimiento económico del Perú durante el periodo 2010 del primer mes, iniciando del día 1 de enero, 1 de enero, hasta el 2020, el mes de octubre. Bueno, los integrantes, mi compañero Gonzalo Maldonado y quienes hablo yo, ¿no? Javier. Siguiente, por favor. Vamos a primero hacer un pequeño resumen. En el siguiente trabajo se va a analizar primero el impacto de las políticas monetarias que se han aplicado en la economía peruana durante el periodo del 2010 al 2020. Vamos a ver las diferentes decisiones y sus efectos, cómo estas políticas económicas a lo largo del tiempo han ayudado al crecimiento del país, ¿no? Y si es que estas han sido bien utilizadas durante el periodo del año 2020, año en que se inició esta terrible pandemia, ¿no? Que es el COVID-19. Se determinó también que las variables a utilizar en esta investigación serán el crecimiento del PBI como endógena y como variables exógenas la tasa de referencia que tenemos del Banco Central de Reserva del Perú. Tenemos la tasa de encaje, el IPC, índice de precio del consumidor, que viene a medir la inflación. Para evaluar los impactos que tienen estas variables sobre el PBI se utilizarán datos secundarias del Banco Central de Reserva del Perú e INEI. También utilizaremos el software de eViews para procesar la data y obtener unos buenos resultados. Siguiente, por favor. Voy a dar un comentario acerca de la introducción. En el presente trabajo de investigación se busca evaluar, más que todo, como lo dije en el resumen, evaluar el alcance de las políticas monetarias que se utilizó en el Perú en el periodo del 2010 al 2020. Más que todo, vamos a centrarnos, más que todo en el último periodo, en el año en que empezó la pandemia, ¿no? El COVID-19. Se busca analizar también que las políticas monetarias utilizadas por el gobierno fueron las correctas para afrontar la epidemia mundial, o en el caso contrario no fueron ideales, ¿no? Ya que el PBI en dicho año descendió un 14.5% respecto al año anterior, mientras que el promedio de crecimiento antes de la pandemia era de 4.8%. También, por otro lado, para el desarrollo del análisis se utilizará data mensual en series de tiempo, utilizando una metodología de modelo barra estructural para caracterizar las interacciones simultáneas entre las variables restringidas que utilizaremos en la investigación, que vienen a ser la tasa de encaje, la tasa de referencia, el IPC y el PBI. También utilizaremos una metodología de cointegración para evaluar si a través del tiempo estas variables tienen una relación de tendencia estocástica, con lo cual se busca evaluar si las políticas monetarias en el último periodo del estudio de la investigación fueron las correctas. También tenemos la escuela keynesiana, bueno, que nos brinda teoría de la política monetaria, ¿no? Más que todo sus defectos y también la simetría que tiene. Por otro lado, también tenemos en el primer capítulo que vamos a hablar, se encuentran los datos generales que se desarrollan desde la introducción hasta la justificación del problema. Y en el capítulo 2 vamos a comentar o vamos a detallar los antecedentes y el marco teórico. También hemos adjuntado los papers, diferentes tipos de teorías que nos van a ayudar a fundamentar esta bonita investigación, ¿no? En el capítulo 3 hemos planteado los objetivos y también las hipótesis. En el capítulo 4 hemos planteado la metodología a utilizar y la investigación ya mencionada y el tipo de estudio, la muestra y técnicas de investigación y modelo a utilizar, obviamente también. En el capítulo 5 vamos a explicar los resultados y con sus respectivas pruebas econométricas. Y por último, en el capítulo 6 vamos a presentar las referencias bibliográficas con lo que nos hemos apoyado, ¿no? Con sus respectivas citas. Bueno, a mí me toca hablar del planteamiento del problema.
Para esto, el planteamiento del problema lo hemos comenzado explicando lo que son las políticas monetarias, que estas son herramientas que permiten a los países controlar y mantener la estabilidad económica, mediante la liberación o restricción de la masa monetaria, ¿no? Cuando ellos comprimen la masa monetaria, lo hacen a través de la tasa de encaje, o la tasa de referencia, que es la tasa de encaje se encarga de, es un porcentaje que por ley no puede ser prestado por el sistema financiero para que haga el proceso de conversión del dinero. Y la tasa de referencia es una tasa que emite el BCRP, el Banco Central de Reserva, que es una tasa que utilizan los bancos como referencia para sus tasas activas de préstamo de dinero. En el siguiente trabajo vamos a plantear la siguiente problemática, que es si es que estas políticas monetarias, que para nuestra fecha del trabajo desde el 2010 al 2020 fueron las correctas, y si sobre todo fueron las correctas en el 2020, año en el que inició la pandemia del COVID-19, eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Para respaldar esta investigación hemos recopilado papers, tesis y teorías que nos ayudan a resolver el problema y ver si dichas decisiones fueran las adecuadas o no, ver el por qué, fueron buenas, fueron malas, y si caso fueran malas, cómo se pudieron mejorar. En la formulación del problema tenemos el problema general, que es cómo afecta el alcance de las políticas monetarias que se utilizó en el Perú al crecimiento económico durante el periodo 2010-2020. Como problema específico tenemos: ¿existe una relación entre el PBI del Perú con la tasa de encaje? ¿Existe una relación entre el PBI del Perú con la tasa de referencia? Y, como último, ¿cuál es el impacto de la inflación con relación al PBI del Perú? En justificación de la investigación tenemos que analizaremos de forma explícita el impacto de las políticas monetarias del país para demostrar las diversas herramientas. No, para demostrar nuestra investigación utilizaremos diversas herramientas econométricas como el modelo VAR o un modelo de integración. Nos usaremos en un modelo de series de tiempo mensual que obtendremos del BCRP de forma mensual. Los años serán del 2010, mes 1, al 2020, el mes de octubre. Realizaremos una explicación de los estadísticos obtenidos con el software y la relación entre nuestra variable endógena y las variables exógenas. Segundo, esta investigación servirá a nivel académico para recopilar información sobre las políticas monetarias del Perú, cómo el gobierno aplica estas políticas y si son adecuadas durante momentos de recesión como el que estamos viviendo. A nivel científico y tecnológico servirá para realizar nuevas políticas que se adopten mejor a cada situación y que no solo funcionen cuando la economía está estable, sino cuando tiene shocks como los que estamos viendo. En antecedentes tenemos 8, voy a mencionar los más significativos, que vendría a ser el de Quintero Jaime, del 2019, en su investigación sobre impactos regionales y sectoriales de la política monetaria en Colombia. En este paper, él habla sobre cómo el Banco Central implanta teorías monetarias dependiendo de cada región del país, porque no todas las regiones son iguales. Por ejemplo, las regiones costeras, que son ricas en turismo, no se ven tan afectadas por las políticas monetarias porque estas son más sensibles a, a empresas en las que es rico la mano de obra. Venga a ser telecomunicaciones, venga a ser producción, ¿no? Producción de alimentos, que eso viene más del centro del país, no tanto de las zonas costeras. Y habla de esto, ¿no? De cómo las políticas monetarias no tienen que ser una para todo el país, sino se tienen que dividir por regiones. El segundo paper que quiero mencionar es el de Higuíñez, Jaime 2013, que habla de 2 ensayos sobre la política monetaria. Esta es una tesis doctoral de la Católica, en la que el doctor Higuíñez habla sobre cómo la política monetaria, en una primera parte, porque está partida en 2, habla de los instrumentos monetarios que utiliza el país y si es que son eficientes, ¿no? Los instrumentos que utiliza son los que mencioné antes, la tasa de encaje y la tasa de referencia, en cómo estos se desarrollan ante shocks externos, que es como hemos planteado nuestro problema de investigación. Y en una segunda parte habla de un modelo ISLM agregándole el sector bancario, ya se volvería un modelo ISLM Bernard Blanc, en los que ya agrega
el sector bancario, como mencioné, y cómo subir o bajar la tasa de encaje afecta los bienes de la población. Luego tenemos el paper de García del 2020, Histéresis en el desempleo, influencia en la política monetaria del Perú. La histéresis en el desempleo habla de cómo la inflación hace que el desempleo aumente porque todo sube de precio, la mano de obra sube de precio, las empresas no pueden tener tantos trabajadores como antes, y es una bola de nieve que hace que todo crezca. Habla también de cómo la política monetaria tiene que ser utilizada en tiempos de recesión, cómo no debe ser utilizada por ciertas regiones y cómo mejorarlo. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero Javier para que nos explique el software de Ibius con la data que ya hemos recolectado. A ver, gracias, Gonzalo. Permíteme compartir pantalla, por favor. Hazme Sí, el anfitrión. ya está. Ya puedes compartir. No, no puedo compartir todavía. Ahora. No, dice que está inhabilitado. Ya. Ahora. Ya, ahora sí. Listo. Gracias. Arriba. Ya, primero vamos a ver acá, ¿puedes apreciar la data Excel? Sí, sí lo podemos Sí, ver. ok, ya. Bueno, hemos sacado las variables. Tenemos mi variable independiente, que viene a ser el PBI. Las dependientes tasa de encaje, el IPC y la tasa de referencia. Bueno, todo esto de acá lo hemos sacado simplemente del Banco Central de Reserva, todo en periodo mensual, con mi compañero Gonzalo lo expliqué. Tenemos el índice de precio del consumidor, que nos da información de la inflación, tenemos el tasa de encaje y la tasa de referencia, ¿no? Y bueno, hemos sacado la data del 2010, del 1 de enero, mensual de enero, hasta el 2020, el mes, en diciembre, ¿no? Por acá vemos 0, 0 porque no hay data todavía, ¿no? Nos ha votado hasta octubre. Pero eso lo podemos corregir ya en el software. Ahora vamos a pasar al software. A ver. Bueno, acá tenemos, apreciamos ya, hemos importado las variables. Entonces, lo primero que hemos hecho es agrupar. Hemos hecho un group. ¿Para qué hemos hecho un group? Para poder evaluar los estadísticos efectivos, individuales y en conjunto. Lo tenemos individuales. Por ejemplo, acá tenemos la media, tenemos dirección estándar, tenemos los variables de dispersión, springiness, cortosis, tenemos el Hacker Vera para ver la normalidad, tenemos la probabilidad también de Hacker Vera, tenemos el número de observaciones, que son 132 observaciones que vamos a trabajar. Una vez que hemos agrupado, podemos sacar su correlación y su covarianza, ¿no? Vamos a apreciar acá la covarianza. Acá tenemos la covarianza. ¿Sí? Acá tenemos la covarianza del IPC con el PBI, tasa de encaje y tasa de referencia. Tenemos la covarianza y tenemos las varianzas. Las varianzas son estos diagonales de acá adentro. Y las covarianzas son los extremos, ¿no? A ver, ¿qué eran las varianzas? Son medidas de dispersión que se utilizan para representar la variabilidad en un conjunto de datos, ¿no? En este caso, entre estas variables. También tenemos por acá, hemos apuntado los estadísticos descriptivos, ¿no? Hemos hecho un freeze. Y también hemos evaluado primero en nivel, obviamente, todavía no hay ninguna corrección, en el correlograma de cada variable, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el correlograma. Sí, podemos ver el correlograma del IPC, de inflación, vamos a ver el correlograma del PBI. ¿Sí? Acá a simple vista podemos ver que es un modelo no estacionario, ¿no? Y que tiene autocorrelación. Verificamos el partial correlation, ¿no?
Hemos hecho un método de mínimos cuadrados ordinarios en nivel, justamente para ver los datos, ¿no? Tenemos acá los coeficientes de la variable dependiente y independiente, ¿no? Tenemos su error estándar, su test estadístico y tenemos su probabilidad. Si nos damos cuenta, la probabilidad del IPC y de la tasa de encaje es mayor al 5%, esto quiere decir que no es significativo, entonces acá hay un error, ¿no? Hay error en las variables. Su R cuadrado es 0.28, es muy lejano al 1%, entonces nos quiere decir que no hay una buena relación entre las variables dependiente e independiente, ¿no? Tenemos una probabilidad del F estadístico, 17.32. Probabilidad global, se podría decir que sí es buena, pero debería ser mayor, ¿no? Presenta obviamente autocorrelación, tiene 0.38. Tenemos los criterios de información, y bueno, el modelo se tiene que corregir aún bastante, ¿no? El nivel está todavía muy bajo. Se podría decir que todavía no se puede presentar un modelo de esta manera, ¿no? Entonces tenemos que, más adelante en el siguiente video, vamos a convertir al logaritmo, vamos a ver, hay que convertirlo a estacionario, las variables, vamos a ver quizás una de esas variables tener que eliminar, que no explica al modelo. Vamos a utilizar el test de Dickey-Fuller, de raíz unitaria, para llegar más que todo a una causalidad, para ver si las variables se causan entre sí. Vamos a ver si se puede hacer un modelo VAR, y si es que no, vamos a hacer una cointegración para corregir el modelo, y hacemos un modelo BEC, ¿no? Que es vector de corrección del error. Entonces, por ahora tenemos los estadísticos objetivos en nivel, y vamos a ver a largo plazo que nuestro modelo nos salga un modelo bonito, ¿no? También tenemos los gráficos. Los gráficos que tenemos acá, tenemos el IPC, tenemos el PBI, ¿no? Acá a través de los años, miren. Acá vemos que se mantenió, estuvo constante, pero mire cómo descendió en el año 2020. Entonces, acá nos damos cuenta que sí nos afectó bastante, ¿no? Tenemos la tasa de encaje también, que mire, bajó bastante, en la tasa de referencia, ¿no? Que también no es nada bueno, es muy disperso. Y eso sería todo. A ver, Gonzalo, voy a dejar de compartir pantalla. Ya, muchas gracias, Javier. Bueno, profesores, eso sería todo para el avance 1. Buenas noches.